Hola niños, caminemos juntos de la mano de Jesús en nuestra preparación al sacramento de la primera comunión. Hoy vamos a ver los siguientes temas. Me confieso y enmiendo mi error. Discípulos a favor del mundo reconciliado, solidario y fraterno. Para iniciar este hermoso momento, escuchemos y meditemos esta canción. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Ven. Señor, no soy siempre alegre, no doy luz a otros que están junto a mí. Perdón por esa tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de tu padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego, no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones en las que podemos dar la mano a otra persona, pero estamos ciegos pensando solamente en nosotros, en nuestros problemas, y no vemos que somos tan afortunados porque tenemos todo lo que necesitamos? Y existen personas que verdaderamente necesitan de nosotros. Luego de haber reflexionado en esta hermosa canción, los invito a conocer el arrepentimiento, a darnos cuenta que existe alguien que nos necesita y está cerca de nosotros, y ese alguien es Jesús. Por ello, aprendamos hoy qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es mirar nuestra vida y reconocer nuestras fallas.
El arrepentimiento es aceptar que estábamos en el camino equivocado. El arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento es sentir la necesidad de volver a Dios. El arrepentimiento es tener ganas de entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento es nacer de nuevo. Cuando me arrepiento, me confieso y enmiendo mi error. Ser parte de la Iglesia de Cristo implica renovarnos constantemente por medio del sacramento de la reconciliación con Dios y con la comunidad. Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación para darnos la oportunidad de restablecer nuestra amistad con Dios y nacer de nuevo. Por esta razón, cuando confesamos nuestros pecados, hacemos el firme propósito de no volverlos a cometer y por ello perdonamos las ofensas que nos hacen para también ser perdonados. Para ser perdonados, debemos aprender a perdonar. Jesús nos enseña cuántas veces debemos perdonar a quien nos ofende. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama 70 veces 7. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 18, versículo 35 que dice: cada uno perdone de corazón a su hermano. El mensaje es: Dios desea que perdone de corazón a los demás. ¿Alguna vez te enojaste tanto con una persona que te fue muy difícil perdonarla? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a alguien que te hace lo mismo una y otra vez? Piensa en ello mientras ves esta historia bíblica. Cierto día, Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? En tiempos de Jesús, los sacerdotes y maestros enseñaban que la gente solamente tenía que perdonar 3 veces a una persona. Así que Pedro pensó que estaba siendo generoso al sugerir 7 veces. Pero Jesús le contestó: no 7 veces, sino 70 veces 7. Eso significa 490 veces, más veces de las que podemos llevar cuenta. Lo que Jesús quiso decir es que no debemos llevar cuenta de las veces que hemos perdonado a alguien. Entonces Jesús contó una historia para ilustrar este punto. Cierto hombre trabajaba para un rey, administrando su dinero. Un día el rey se sentó a ver sus cuentas y descubrió que un hombre le debía varios millones y que nunca sería capaz de pagarlos. El rey ordenó que vendieran como esclavos a aquel hombre, junto con su esposa y sus hijos. Debía venderse también todo lo que el hombre poseía. Todo el dinero de la venta ayudaría a pagar parte de la deuda. El hombre cayó sobre sus rodillas y le rogó al rey que tuviera misericordia. Dame tiempo y yo te lo pagaré. El rey sabía que este hombre jamás podría pagarle tanto dinero, pero le tuvo lástima, así que le canceló la deuda y lo dejó ir. El siervo del rey se sintió tan aliviado que se alejó rápidamente. A su paso encontró a otro siervo que le debía una suma de dinero. No era mucho, tan solo el equivalente al salario de un día. El siervo al que había perdonado el rey sujetó a este hombre por el cuello y casi asfixiándolo le ordenaba: págame el dinero que me debes. Por favor, ten paciencia conmigo. Dame tiempo y te pagaré todo lo que te debo. Pero el siervo del rey no lo quiso escuchar. Hizo que echaran a aquel hombre en la cárcel hasta que pudiera pagarle la deuda. Otros siervos vieron todo lo que había pasado y fueron inmediatamente a decírselo al rey. El rey mandó llamar al siervo que había perdonado y lo reprendió. Tú, siervo malvado, te cancelé una deuda de millones. ¿No podías tener tú también misericordia con esa persona que te debía tan poco? Entonces el rey hizo que pusieran al siervo malvado en la cárcel. Somos como el siervo del rey. Tenemos una deuda que nunca podremos pagar.
nunca podremos ser lo suficientemente buenos. Pero así como el rey perdonó al siervo, Dios también nos ha perdonado nuestros pecados. Y siendo que Dios nos ha perdonado, nos pide que tratemos a los demás con misericordia, con bondad y perdón. 70 veces 7, 490 veces. Más veces de las que podemos llevar la cuenta. Si al confesar nuestros pecados, Dios nos perdona, ¿cómo debemos actuar después de habernos confesado? Si Dios nos perdona y nos sentimos perdonados, así también debemos actuar con nuestros hermanos, perdonando las ofensas que nos realizan. Una persona que se arrepiente de haber cometido un pecado y promete no volver a caer en ese error, debe llevar esa buena noticia a su alrededor. Es decir, debe demostrar un cambio en su vida y así contagiar a los demás. Arrepentirse significa un cambio de mente, actitud y acción con respecto al pecado, reconciliándonos con nuestros hermanos para vivir en paz y armonía. Y para vivir en paz y armonía con los demás, debemos aprender a servir a los demás, aplicando en nuestra vida los valores de solidaridad, de justicia y de verdad. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Jesús nos enseñó el mandamiento del amor: amar al prójimo como a uno mismo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, seremos discípulos a favor del mundo reconciliado, solidario y fraterno, y aprenderemos a convivir y a entregar amor a quien lo necesite. Cuando ayudamos al necesitado, cuando ayudamos a levantarse al caído, cuando compartimos el alimento con un hermano, somos discípulos de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús se solidariza y está atento a las necesidades de los demás, porque sabe que en ese necesitado está Cristo, sediento, enfermo, hambriento. Cuando jugamos con un niño con capacidades diferentes, cuando atendemos y cuidamos a un anciano, cuando ayudamos a un ciego en la calle, somos prójimo de nuestros semejantes. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más estimulante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Jesús nos dijo: cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y tenemos igual dignidad como personas. Esto exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas que existen en el mundo. Jesús nos impulsa a erradicar las desigualdades inicuas. La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales más que comunicación de bienes materiales. Practiquemos los valores de la solidaridad y la fraternidad para cambiar el mundo. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos, siendo más justos y solidarios. Practiquemos la fraternidad. La fraternidad es luchar constantemente por el bienestar y la armonía social. La fraternidad es sentir la alegría y el sufrimiento ajeno, practicando la empatía. La fraternidad es actuar con prudencia, reconociendo que quien siembra vientos cosecha tempestades. La fraternidad significa estar dispuesto a entender la actitud y la conducta de quienes con nosotros viven y conviven. La solidaridad significa colaboración mutua entre las personas. La reconciliación es el restablecimiento entre dos o más partes enemistadas, y eso nos convierte en amigos de Dios. Ser cristiano es ser promotores de la paz, de la justicia. No podemos olvidar que lo que hagamos a los demás, bueno o malo, se lo hacemos al mismo Jesús. Gracias
Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.